Les comento que yo les envié la Convención sobre Relaciones Consulares por Classroom, se los envié por el tablón. Entonces, pueden ustedes consultar ese texto para la clase de hoy, porque si realmente es un poco tedioso leerlo todo, o leer al menos las partes importantes. Y nos vamos a basar en la clase de hoy en el libro del doctor, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a... Disculpe, licenciada, No, que le interrumpa. ¿sí? ¿Usted sé que en el Classroom el día de hoy lo subió? Pero yo no tengo nada aquí. No, yo lo subí, le voy a decir. Llegó hace días, Marta Julio. Ya hace días, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Sí, es el 24 de julio. Perdón, licenciada. Gracias. Sí. Pues sí, para testigos están buenos ustedes. Gracias, licenciada. Ya lo tengo aquí. Lo llevan a uno a... Perdón, sí, no, ya había sacado las manos. Perdón, gracias, licenciada. No tenga pena. Disculpe. No te es una broma. Pues si pueden tenerlo a la vista, ¿verdad? Porque es un bonito diseño del convenio realmente. Entonces voy a presentarles es una cuestión así muy gráfica, realmente muy práctica, en lugar del trifoliar. Vamos a ver, creo que... Vamos a ver. No sé si lo voy a poder sacar, pero si no, aquí está. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Lo pueden ver? No. Licenciada, se puede ver. Excelente. Es que mi coach es un mago, porque no lo podíamos, hace un poco no lo podíamos ver, pero él hace magia. Bien. Entonces, voy a admitir a unos alumnos que están ahí esperando. Sí, Miley, Tiffany me quería hablar, o era para admitir a los estudiantes. Ah, sí, eso, licenciada, gracias. Ah, vale. No, es que la otra clase tuve problema, me reclamaron los alumnos, pero lo que pasa es que el trifoliar me ocupaba toda la pantalla y no lo pude reducir, entonces ya no me daba cuenta quién estaba pidiendo ingresar y para ingresarlos oportunamente, ¿verdad? Pero por eso en esta clase no voy a exhibir el trifoliar, sino que mejor lo leen ustedes, solo vean y les voy a hacer algunas observacioncitas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que es en el artículo 3 o 4 que hay definiciones sobre qué tipos de cónsules hay, ¿verdad? Y ahí pues van a encontrar ustedes cónsules de carrera o MISI, como dice el doctor, y cónsules honorarios, o sea, cónsules que trabajan sin pago, ¿verdad? Sino que por pura gana de servir, ¿verdad? A otro país. Y entonces, la diferencia está en que las inmunidades y los privilegios en el cónsul de carrera se le otorgan a él y a toda su familia y todo el personal de empleados y de servicio que lleve. En cambio, el cónsul honorario solo se le dan los privilegios a la persona de él, ¿verdad? Solo a él, no a la familia que lleve, ¿verdad? Esa es una diferencia. Entonces hay dos tipos de cónsules. Ahorita los vamos a ver en el libro del doctor. Pueden empezar a leer, creo que la página 551, algo así.
Vamos a tomar la foto de rigor para la asistencia. Bueno. Vamos a tomar otra porque se me interrumpió. Ahí estamos. Sesión A. Entonces ya tienen el trifoliar a la vista. Espero que sí. Sí se ve linda la presentación. Ah, va. Se ve bien ahí, ¿verdad? Ahí se ve. Pregunto. Se ve la primera, La donde primera, dice ¿verdad? Convención de Viena, sí. Muy bien. Bueno. Entonces, esa es la Convención de Viena. Solo quiero ver por qué no me camina. Es que lo que pasa es que se interrumpe cada vez que ingreso a los alumnos. Vamos a ver. Y como ingreso a uno y al rato viene el otro, ingreso a ese y al rato viene el otro, y así es, ¿no? No vienen en racimo. Bueno, entonces esta convención consta de 79 artículos y en ellos se regulan pues, las relaciones consulares respecto a esas funciones como tales, en lo que se refiere al estatuto de las oficinas y los funcionarios consulares. Esta presentación, pues, no me atribuyo la autoría, sino que la hicieron unos de mis alumnos cuando yo pedía trabajos y eran verdaderamente trabajos de investigación, ¿verdad? No eran copias así, nada más, sino que ellos fabricaban sus presentaciones para hacer su exposición, ¿verdad? Entonces, tengo algunas de esas y que son las que utilizo. Algunos, los cónsules, pues son órganos descentralizados. Y dice don Carlos Larios en su página 251 que en la actualidad lo referente a los órganos descentralizados o agentes consulares, además del derecho consuetudinario y el convenio de La Habana sobre agentes consulares en 1928, en su calidad de precursora, se encuentra regido por la Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares, firmada en Viena, Austria, el 24 de abril de 1963 y aprobada por el Congreso de la República el 15 de noviembre de 1972. Un momentito, voy a admitir a otros alumnos. Bueno. Sí, uno por uno. Entonces, podría pasar toda la noche recibiendo a uno por uno. Bueno, entonces tenemos ahí algunas definiciones, ¿verdad? De qué se entiende por oficina consular y todo. Pero vamos a ver, el origen del agente consular históricamente, pues es que es una institución mucho más antigua que la de los agentes diplomáticos. En Grecia existía el próxenos, cuya función era una institución, ¿verdad? Cuya función, no sé si de ahí nació proxeneta, ¿verdad? Pero cuya función era dar protección y ayuda a sus ciudadanos, a sus conciudadanos cuando llegaban a las ciudades donde ellos fungían como tales, ¿verdad?
como cónsules. Y en Roma el consulado era un cargo político. En Venecia el cónsul se ocupaba de las relaciones comerciales y para el cargo de cónsul se elegía una persona que viniese de la ciudad o estado que debía representar. Y notemos cómo en Venecia, que es la cuna del consulado actual, los cónsules eran electos, ¿sí? Como se elige a los diputados, al Parlacén, por ejemplo, o a los diputados del Congreso. Eran electos, no eran enviados. Y la institución consular se desarrolló como un medio para proteger el comercio y fomentar el comercio entre las diferentes ciudades. Ese fue el primer espíritu que lanzó esta institución. Ahora miremos, ¿quién es un agente consular? Pues los cónsules son altos funcionarios oficiales de un estado que actúan en el territorio de otro estado, con previo conocimiento de este, ejerciendo en lo que respecta al tráfico comercial y a las transacciones privadas con su país, pues relaciones, ¿verdad? Así como a sus nacionales, domiciliados, residentes o transeúntes, ciertos actos administrativos que surten efecto en su propio país. Las funciones de los cónsules son apolíticas y técnicas, apolíticas, ¿verdad? Y benefician tanto al Estado que representan como a aquel ante el cual actúan. Se dice que son apolíticas porque las políticas las desarrolla el embajador, ¿verdad? Y de conformidad con la convención, los agentes o funcionarios consulares se clasifican en dos clases, los de carrera o misi y los honorarios, o ad honorem. O sea, son las dos clases de cónsules o funcionarios consulares a los que yo me refería. Y en ambos casos, la delegación consular consta de oficina consular, circunscripción consular, personal de servicio, personal privado consular, locales consulares, archivos consulares, ¿verdad? Y los agentes consulares pues pueden ser de carrera o misi, como se les llama, misi, con doble S. Y entendemos por agentes consulares de carrera o misi aquellos funcionarios consulares que son nacionales del Estado acreditante. Otros entienden aquellos funcionarios que han hecho la función consular de ella, han hecho una profesión y le dedican su vida y no salen de ese campo sino por causa de retiro, normalmente jubilación o algo así. Y aquí utilizamos el término en el primer sentido, retiro. La persona encargada de la misión consular o oficina consular recibe el nombre de oficina consular o jefe de misión consular. Y las categorías de jefes de oficina consular, la convención establece 4. Por ejemplo, en primer lugar, los cónsules generales. Vamos a ver si están aquí. No están todavía aquí. Los cónsules generales, los cónsules, los vicecónsules y agentes consulares en general. Los jefes de oficina consular, es decir, el nombramiento propiamente, son nombrados por el jefe del Estado, del Estado acreditante, por medio de un nombramiento que recibe el nombre de patente. Y este documento es enviado al gobierno del Estado receptor en vía de consulta. La patente contiene el nombre completo, la clase, la categoría, la indicación de la circunscripción consular y la mención de la oficina consular en que se desempeñará sus funciones la persona propuesta. Y también lleva su hoja de vida, ¿verdad? Si el Estado receptor acepta a la persona propuesta, emite lo que se llama el exequatur, fíjense ahí, que no es más que la autorización de admisión al ejercicio de las funciones consulares. Y la acreditación definitiva se lleva a cabo entre el ministro de Relaciones Exteriores del Estado receptor. Se lleva ante el ministro de Relaciones Exteriores del Estado receptor. La negativa a otorgar el exequatur
no necesita ser razonada, justificada ni explicada. En aquellos casos en que la circunscripción consular sea muy pequeña, podrá nombrarse a un mismo jefe de oficina consular para varias circunscripciones consulares en otro estado. Bueno, vamos a... Ay, Dios. Se me descontrolan las filminas. Bueno, ya vimos que era la convención, de cuántos artículos consta, lo que es oficina consular y toda su clasificación. Entonces tenemos claro, ¿verdad? De que para enviar a un cónsul, pues se extiende lo que se llama una patente. Esta patente, así se llama, pero en realidad es un documento, ¿verdad? Un nombramiento. Un nombramiento para el cónsul que se va a nombrar, pero eso se manda como con 15 días o con 3 meses de anticipación al estado receptor para ver si a esta persona le parece la persona que se seleccionó. Así entonces, si al estado receptor le parece, entonces lo acepta. Y este estado receptor emite lo que se llama un exequatur, que es como un beneplácito, ¿verdad? Solo que en el caso de los embajadores se llama beneplácito o una carta placet, que le llaman en francés. Pero en relación a los cónsules se llama exequatur. No importa la forma que tenga, ¿verdad? La forma que tenga ese documento se llama exequatur. Ya es una figura y un nombre establecido en el convenio. Entonces el exequatur no es más que la autorización de admisión al ejercicio de funciones consulares. La acreditación definitiva se lleva a cabo ante el ministro de Relaciones Exteriores del estado receptor. La negativa a otorgarle el exequatur no necesita ser razonada, ni justificada, ni explicada. Y en aquellos casos en que la circunscripción consular sea muy pequeña, podrá nombrarse a un mismo jefe de oficina consular para varias circunscripciones consulares en otro estado. Bueno, ¿cuáles son las funciones del jefe de la oficina consular? Vamos a ver si están aquí. Pues son el artículo 5 de la convención, dice proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el estado que envía y el estado receptor, promover las relaciones amistosas entre los mismos, informarse por todos los medios lícitos de las condiciones de la evolución de la vida comercial, económica, cultural, científica y política del estado receptor, informar a su gobierno acerca de eso, ¿verdad? Y proporcionar datos de las personas a las personas interesadas. Algo más específico es que tiene que extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del estado que envía, a sus connacionales. Tiene que extender visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a su país, ¿verdad? Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del estado que envía, sean personas naturales o jurídicas. Actuar en calidad de notario. Por eso es de que los cónsules tienen que ser abogados y notarios. En funcionario, actuar en calidad de notario en función del registro civil y funciones similares. Tienen que ejercitar funciones del registro civil. Ahora es el RENAP, ¿verdad?
y en funciones similares y ejercitar todas las de carácter administrativo, siempre que no se opongan a las leyes o reglamentos del Estado receptor. Velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor por los intereses de los nacionales del Estado que envía, que sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor, velar dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor por los intereses de los menores, especialmente ahora que con las migraciones hay tanto menor que viaja solo, que los mandan solos, y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela, representar a los nacionales del Estado que envía o tomar medidas convenientes para su representación en los tribunales y otras autoridades del Estado receptor. De conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor, en este último, a fin de lograr que de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando por estar ausentes o por otra causa no pueden defenderlos oportunamente. Sí, hay mucha gente que desaparece, que no deja huella, ¿verdad? Y de eso se encarga el cónsul, ¿verdad? De buscarles representación. Comunicar también decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigencia y a falta de los mismos de manera que sean compatibles con las leyes y reglamentos del Estado receptor. Ejercer los derechos de control e inspección de buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado y de las aeronaves matriculadas en el mismo y también de sus tripulaciones. Prestar ayuda a los buques y a aeronaves a que se refiere el apartado K de este artículo y también a las tripulaciones, recibir declaraciones sobre el viaje de estos buques, examinar y refrendar los documentos de a bordo y sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales y los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía. Y 3, ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular, que no estén prohibidas por leyes y reglamentos del Estado receptor, o a las que no se opongan, ¿verdad? O a las que les sean atribuidas por los acuerdos internacionales. Entonces, ven ustedes, el agente consular tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la lista, le pasan la lista de los pasajeros de los aviones, también le dan la lista de los pasajeros de los buques, tiene que hacer una inspección en caso de problemas, tiene que hacer una inspección de los buques para ver si están las personas, por lo menos los de su país. También tiene que ver algunas cuestiones como el desarrollo comercial y cultural del país en donde está, pero fundamentalmente él va a ejercer las funciones que aquí le demanda el derecho administrativo. A veces actúa como procurador general de la nación, ¿verdad? No exactamente así, pero sí ayuda en esas funciones. También ayuda en cuanto a los ciudadanos, conciudadanos de su país, póngale que los asaltaron, les quitaron el pasaporte, el dinero y todo lo demás, pues ahí están los cónsules que pueden ayudar. Si, por ejemplo, hay una persona que fue condenada por algún problema y quedó presa, también el cónsul la va a representar y tiene que buscarle abogado y todo. En fin, ¿verdad? Que ellos tienen que inscribir todos los hechos y actos jurídicos. ¿Y cuáles son estos? Pues el nacimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos han de nacer miles de niños, hijos de guatemaltecos, ¿verdad? Y todo eso lo tienen que anotar los cónsules guatemaltecos que están prestando sus servicios en Estados Unidos. También tienen que anotar los fallecimientos, las ausencias,
y todas esas diligencias que implican resguardar los derechos de los guatemaltecos. Extiende pasaportes, repone pasaportes, extiende visas, en fin, todos esos requerimientos, ¿verdad? Que necesita uno cuando viaja. Y lo primero que hace cuando le pasa algo así, pues va a su consulado, ¿verdad? Si no tiene familia ahí, va a su cónsul a buscarlo para ver en qué forma lo puede ayudar, por un lado. Han habido casos en que hay guatemaltecos que han sido condenados. Y entonces los cónsules lo que hacen es que les llevan el caso, llevan la sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por ejemplo, en el caso de los guatemaltecos, para que los asesores jurídicos de ahí la revisen y ver si pueden sugerir alguna medida, ¿verdad? Algún remedio para impugnar la sentencia. Entonces, las relaciones consulares y diplomáticas, van a ver ustedes que siempre hay un común denominador que se hace de acuerdo con el principio de igualdad y por el consentimiento mutuo también. Y las cortesías, ¿verdad? Comitas y por cortesía el principio de reciprocidad. El consentimiento otorgado por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados implicará el consentimiento para el establecimiento de relaciones consulares. Y la ruptura de relaciones diplomáticas no entraña ipso facto la ruptura de relaciones consulares. Se pueden romper relaciones entre dos países, relaciones políticas, o sea, el embajador se va, pero queda el cónsul. ¿Por qué los registros, todos esos registros de nacimientos, divorcios, matrimonios, fallecimientos, todo eso no se puede interrumpir porque a diario se dan? Entonces se quedan los cónsules. No tienen por qué irse, ¿verdad? Aquí hay algunas limitaciones con respecto al establecimiento del territorio de una oficina consular. Ahí los pueden leer ustedes. Tienen privilegios e inmunidades de los agentes consulares y son menos amplios que los de los agentes diplomáticos. Están entre los que se acuerdan a los agentes diplomáticos y los que se acuerden a los simples extranjeros. Se conceden para facilitar el cumplimiento de la misión. Y de conformidad con la Convención de Viena, entre los artículos 28 a 68, podemos resumir los privilegios e inmunidades en la siguiente forma. Inviolabilidad de los locales, archivos, documentos consulares, donde quiera que se encuentren, también de sus personas, ¿verdad? Es inviolable la valija consular, porque también hay valija consular, no solo valija diplomática. Los instrumentos de comunicación, los mensajes en clave, la correspondencia oficial, los bultos que constituyan la valija consular. Y exenciones fiscales, los locales consulares y la residencia del jefe de oficina consular están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales, excepto aquellos pagos que lo son por servicios prestados. En cuanto a los funcionarios, los artículos 49 y 50 de la Convención establecen exención fiscal para los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su familia. Y también exención de todos aquellos impuestos y gravámenes personales, reales, nacionales, regionales, municipales, etc. Con excepción de los impuestos indirectos, ¿verdad? Que están normalmente incluidos en el precio de los bienes o mercancías o de los servicios. Y de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado receptor. Del impuesto, están también exentos de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones exigibles por el Estado receptor, a reserva del apartado B del artículo 51, hay que leerlo. De los impuestos y gravámenes sobre ingresos privados, incluidas las ganancias de capital, que tengan su origen en el Estado receptor, y de los impuestos sobre el capital correspondiente a las inversiones realizadas. Sí, ya eso habría que leerlo a la hora que se dé un caso en sí, ¿verdad?
de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, a reserva de lo dispuesto en el artículo 32. Los miembros del personal de servicio estarán exentos de los impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios. Los miembros de la oficina consular a cuyos servicios se hallen personas cuyos sueldos o salarios no están exentos en el estado receptor de los impuestos sobre los ingresos cumplirán las obligaciones que las leyes y reglamentos del estado receptor impongan. También gozan de franquicia aduanera y exención de inspección de aduanas. Sí, cuando traen sus carros o llevan sus carros, gozan de franquicia aduanera, ¿verdad? No pagan impuestos. Y en el caso que quieran trasladar esa franquicia de su carro anterior al nuevo carro, lo pueden hacer. Solo piden un dictamen a Relaciones Exteriores. Y son los departamentos jurídicos los que hacen eso. Ahí están algunas de las funciones, jóvenes, que acabamos de leer. El equipaje personal que lleven consigo los funcionarios consulares y los miembros de su familia que vivan en su casa estarán exentos de inspección aduanera. También inmunidades, ¿verdad? Estas son otras de las funciones que estábamos leyendo ahí. Sí, Josué, ¿alguna pregunta? Sí, dos preguntas. ¿Por qué el embajador, por qué se dice que el embajador realiza funciones apolíticas? No, el embajador tiene funciones políticas. Y el cónsul funciones técnicas. El cónsul. O sea, perdón, el embajador lo que hace son funciones políticas, ¿verdad? Porque él lleva, por medio de la diplomacia, lleva a cabo la comunicación con el país donde va a prestar sus servicios como embajador de la política exterior de su país, ¿verdad? Por ejemplo, entre México y Guatemala. Si el gobierno nombró a determinada persona como embajador en México, pues ese embajador le llega a explicar la política exterior de Guatemala al embajador de México, ¿verdad? Y ahora con eso de las migraciones más, ¿verdad? Porque se tienen que poner de acuerdo. Pero cuando se habla de las funciones del cónsul, se dice que son apolíticas. Ese A quiere decir que no son políticas, sino que son técnicas. Porque lo que hace él es aplicar todo el derecho administrativo, todo el derecho civil en lo que corresponde a los ciudadanos guatemaltecos que viven en México, por ejemplo, ¿verdad? Y que están sujetos a nuestras leyes. Por ejemplo, si nace un bebé de un matrimonio guatemalteco, pues ellos como extranjeros en México tienen que ir a reportarlo al cónsul. Entonces ahí el cónsul está haciendo las funciones de RENAP o del registro civil, inscribiendo a los chicos que nacieron. Si hay un fallecimiento, también hay que ir a informarlo al consulado de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y el cónsul tiene que buscar rápidamente comunicarlo al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala para que busque los deudos del fallecido. Sobre todo si ha sucedido en accidentes, ¿verdad? O en esas migraciones que han dejado a la gente encerrada en los camiones, ¿verdad? Y que luego aparecen muertos. Realmente es terrible eso, ¿verdad? Entonces, todas esas gestiones de hechos y actos jurídicos, también cuando los guatemaltecos se divorcian en México, tienen que avisarle al cónsul. Y él levanta una partida de divorcio, ¿verdad? Un registro de divorcio. O cuando se casan también tienen que avisar, ¿verdad?, al cónsul de Guatemala. Por ejemplo, si es el caso de Guatemala en México que estaba explicando, para el cónsul de Guatemala es necesario apuntar todo esto, nacimientos, divorcios, fallecimientos, todo. ¿Por qué?
Si no, se le pierde la pista a las personas y entonces no nacen a la vida jurídica o nunca se sabe qué fue lo que pasó con ellos porque no hay acta de defunción. Y ahí es el cónsul el que debe ver que se levante un acta de defunción, ¿verdad? De alguna persona, porque ustedes saben que una vez fallecidos, pues eso da lugar a consecuencias jurídicas, ¿verdad? A un intestado, a un testamentario. Bueno, entonces tenemos también que tienen inmunidades, tanto los cónsules como los empleados consulares. No están sometidos a las autoridades judiciales, administrativas del Estado receptor. Mención especial merece el caso cuando los tribunales de justicia del Estado receptor llaman a un funcionario consular a comparecer como testigo. Y la autoridad judicial debe en tal caso guardar el respeto debido y procurar no interferir con el ejercicio de las funciones consulares. El funcionario que no acuda a este llamado no podrá ser sancionado. Sin embargo, los empleados consulares sí están obligados a acudir siempre y cuando no tengan que atestiguar como testigos en cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones consulares, ni a exhibir correspondencia o documentos oficiales. Los funcionarios y empleados consulares están exentos de la obligación de inscribirse como extranjero, exentos de solicitar permisos migratorios o residencia, así como también exentos de solicitar permisos de trabajo. Las obligaciones de los funcionarios consulados, sus empleados y miembros de su familia tienen obligación de honrar los privilegios e inmunidades recibidas, no abusar de los mismos y mucho menos utilizarlos para llevar a cabo actos delictivos, por ejemplo, tráfico de estupefacientes en valijas diplomáticas o consulares. Y deben respetar la ley del Estado receptor, asociarse a las fiestas nacionales, honrar sus símbolos patrios, abstenerse de emitir opiniones en público o privado sobre las costumbres, mentalidad, carácter del Estado receptor o de sus ciudadanos, a menos que sea para elogiarlos, ¿verdad? Vamos a pasar a otra filmina. El Estado receptor tiene la obligación de facilitar la adquisición de locales consulares, residenciales, permitir el uso de la bandera y escudo nacionales del Estado representado, en caso se ponga fin a la misión consular. En caso se ponga fin a la misión consular, el Estado receptor debe respetar los archivos y locales y facilitar que otra misión se haga cargo de los asuntos del Estado que se retira o cierra su consulado. Pero realmente el consulado es el último que se va, precisamente por sus funciones. En todo caso, dejaría un tercer Estado. Por ejemplo, si Guatemala y México tuvieran un problema, el primero que se va es el embajador de Guatemala, pero se tiene que quedar el cónsul. Pero si aún así hubieran problemas, entonces el consulado de Guatemala podría encomendar a un tercer Estado que le viera sus asuntos, que podría ser que les dijera o Costa Rica o El Salvador o algún otro Estado, ¿verdad? Finalmente, el Estado receptor deberá otorgar todas esas facilidades para que se puedan comunicar libremente con sus connacionales, o sea, teléfonos, línea telefónica, internet, todo lo que es con relación a las comunicaciones. ¿Cómo terminan las funciones consulares? Pues por notificación expresa del Estado que envía al Estado receptor de que se ha puesto término a las funciones, por revocación del exequatur, por notificación de parte del Estado receptor al Estado acreditante de que de que un determinado miembro ha cesado de ser considerado como miembro de la misión, por fallecimiento del funcionario consular y por jubilación, retiro o renuncia, ¿verdad? También hay agentes consulares ad honorem. Y se aplica todo lo dicho para los agentes consulares de carrera, con excepción de los privilegios e inmunidades que no son aplicables a los miembros de su familia. Asimismo, la inmunidad de jurisdicción no es tan amplia como la de los funcionarios de carrera, ya que si bien es cierto, estos serán obligados a comparecer
a los llamados del tribunal, también es cierto que deben guardar a los mismos el respeto y consideración debidas. O sea que los agentes consulares pues gozan de como les decía al principio, ¿verdad? Vamos a ver. Gozan de los privilegios e inmunidades, pero solo para su persona, no sus familias. Ante la proliferación de hechos constitutivos de delito cometidos por agentes diplomáticos y consulares, la comunidad internacional está cuestionando la inmunidad y los privilegios de aquellos. Entre los hechos más recientes, recordemos el producido en Londres en mayo de 1984, cuando un grupo de ciudadanos libios residentes en Londres, opuestos a Muammar Gaddafi, jefe de Estado de Libia, organizó una manifestación de protesta, entre otros, por el hecho de que pocos días antes se había ejecutado en el campus universitario de Trípoli a 2 estudiantes. Entonces, los agentes diplomáticos y consulares libios protegidos en el interior fueron protegidos en el interior de la embajada libia. Y desde la misma dispararon con armas de grueso calibre y alcance sobre los manifestantes, habiendo herido de muerte a una mujer, policía británica y otros 10 manifestantes. O sea, hay casos, ¿verdad? Hay excesos. Por ejemplo, la quema de la embajada de España en Guatemala, ¿verdad? Ustedes yo no sé si ya estaban ya nacidos o no, pero pueden leer. Eso fue tremendo, fue durante el conflicto armado, ¿verdad? Y ahí actuaron estos Chupina y Valiente Telles y todos esos que estaban armando lo que se llamaba la regional, que era una policía de lo más feroz que existía. Y pues perseguía a todos los líderes, y así mataron al licenciado Manuel Colón Argueta, a Fuentes Mor, a un montón de personas, pues, destacadas. Ahora ya no lo hacen así, porque las condiciones han cambiado, pero tratan de darle una muerte civil, ¿verdad? Por decirlo así, a cualquier persona que se les oponga. Bien, entonces vamos a terminar de ver estas filminas. Así casi llegamos al final. Sí, sucede, jóvenes, que con esto pues no puede ser muy largo el... ¿sabes? Bueno. Bien, entonces aquí terminamos, pero fíjese que aquí hay un errorcito, jóvenes, que lo vamos a corregir, porque dice sus funciones debe decir apolíticas y técnicas, ¿verdad? Y hay un error en esta parte, no lo vayan a tomar en cuenta. Porque los cónsules tienen funciones apolíticas, o sea que no son políticas y técnicas. Sí, Leonel. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Lo que observo es que las filminas casi nunca coinciden con la exposición. Por sí, eso no. me voy guiando más por la ley de la convención, ¿verdad? Sí, el libro y la ley de la convención. Muy bien, gracias. Sí. No, eso se los exhibí yo solo para amenizar un poquito la clase, que a veces cuando se habla por más de una hora, entonces se vuelve tedioso el profesor, ¿verdad? Muchas gracias. Y sí, para hacer un comentario. Atención. Sí, entonces dije, para que tengan algo que ver. Claro, y sí, para hacer un comentario del evento que usted menciona de la quema de la embajada, qué tremendo estuvo eso, ¿verdad? Los campesinos que mataron ahí, que les explotaron granadas. Eso fue terrible y hasta asesinaron unas personas de la embajada propiamente y también a los campesinos. Sí, yo recuerdo ese evento, estuvo tremendo. Incluso ahorita uno de los candidatos en el actual proceso de elecciones es hijo de Valiente Telles, que se cambió de nombre. Que se cambió de nombre, sí. Sí.
Y había tanta huella que dejó eso. Hasta se cambió de nombre. Ellos saben lo que hicieron. Y además, pues, esos atentados eran terribles, eran sanguinarios, como que hubiéramos vivido en la barbarie, ¿verdad? Es que en Guatemala han ocurrido cosas insólitas también. Sí, fue Guatemala es el tremendo. país del absurdo. Ojalá que alguna vez podamos ser coherentes y ser gente decente, pues. No, y yo recuerdo lo que ese día estaban transmitiendo ellos en la radio. En la radio, Sí. los comunitarios que tomaron eran las comunidades de la sierra, se llamaban. Sí. Y lo que pedían era bien noble, pues era un pedido bien noble para Pues, cuestiones sí. de justicia, y aún así los mataron. Sí, no, y además España rompió relaciones internacionales exteriores con Guatemala por algún tiempo y se fueron, ¿verdad? Y yo pensé que no iban a lograr relacionarse nuevamente, pero sí se logró. Sí, disculpe. Ronnie, ¿quería hablar usted? Estaba pidiendo la palabra. Sí, licenciada, buenas noches y compañeros. Solo Buenas para quizás en la parte de los beneficios fiscales que tienen los diplomáticos. En nuestra Sí. ley del IVA, en su artículo 8, artículo 8, numeral 2, si la memoria no me falla. Voy a apuntarlo. Sí. En el libro lo voy a apuntar. Sí, el artículo 8, numeral 2, que son normas específicas, exenciones específicas. Solo el numeral se lo debo ahorita, que no tengo la ley a la mano, pero sí estoy con 90% seguro que es el numeral 2, que los entes diplomáticos están exentos del impuesto al valor agregado. Y el artículo 9, que hace referencia a las personas que cita el artículo 8, siempre de la ley del IVA, habla de que se utilizará el método de la exención de impuesto. O sea, que si un ente diplomático quiere estar exento y beneficiarse para no pagar IVA, lo que se extiende, lo que es una exención de impuesto. Asimismo, en la ley del impuesto sobre la renta, si no estoy mal, también está en el artículo 8, habla sobre los entes diplomáticos que también están exentos de estos impuestos. Esto empatando con esta normativa internacional, esta convención que nosotros estamos hablando. Es como un pequeño aporte. Sí, de hecho la maleta diplomática que hace usted referencia, que está en el artículo 24, incluso si hubo un debate, que yo participé en un pequeño debate, si pudiera utilizarse los aparatos radiográficos que están en los aeropuertos, ¿verdad? Que son métodos no intrusivos para ver la maleta si no van elementos. No me recuerdo cómo quedó la discusión, pero creo que también hasta ahí está prohibido el pasar los rayos X en los aeropuertos, la maleta diplomática o el portafolio diplomático. Algo muy interesante porque todas estas personas están exentas de impuestos, incluso su homenaje de casa, que también habla la convención. Sí. Hago este comentario porque yo sé que puede aportar un poquito a los compañeros, máximo que estamos viendo derecho tributario. Sí, muchas gracias. Bienvenido el comentario. Solo recuérdeme qué artículo dijo de la ley del IVA, perdón, lo estoy... Artículo 8, numeral 2. Artículo 8, numeral 2. Y ese se asocia con el artículo 9 de la ley, siempre de la misma ley, que es el método de la exención de impuesto. Y artículo 9 de la misma ley. Correcto. Sí. Muchas gracias. Y el ISR es el artículo 8. Sí, el artículo 8 de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10/2012, que también habla sobre la exención de impuestos a las personas diplomáticas. No me acuerdo, que sí es el artículo 8 de las exenciones, lo que pasa es que no tengo aquí mi ley tributaria, pero... ¿Y por qué no la trajo? Así. Son bromas. No tenga pena, pero si queda en la otra próxima clase ya le cumplimos el artículo. Sí. Nos da una clase sobre las exenciones. Sería un gusto, no hay problema. No se preocupe, no se preocupe. Estoy bromeando. No, a sus órdenes, un gusto. Gracias. Pues fíjese que sí, la verdad es que este es un curso muy bonito que tiene que ver con todas las ramas del derecho, ¿verdad? En la medida en que uno va avanzando y no digamos, por ejemplo,
en el derecho internacional privado, que también yo tengo oportunidad de impartirlo. Y entonces me doy cuenta que tiene que ver más también con derecho, con todo, con derecho civil, penal, hasta con laboral, ¿verdad? Por la cuestión del trabajo migratorio y todo eso. Pero sí son ramas que se relacionan y se relacionan también con filosofía del derecho, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Y digamos que material para leer, ahí tienen ustedes el libro. Y este libro no siempre lo utilizamos porque ya se encuentra por ahí difundido. Y como, digamos, las lecciones no han cambiado sustancialmente, pues sigue vigente el contenido del libro del doctor Carlos Lares Rochaite. Así es de que sí, un convenio más o un convenio menos, ¿verdad? Después del primer parcial, vamos porque yo creo que la otra semana nos dicen cuándo son los parciales. Entonces vamos a ver ya organismos internacionales. Y bueno, ahí en la mayor parte nos basamos mucho en videos, ¿verdad? Seleccionados para las clases especialmente, ¿verdad? Es numeral 5 del artículo 8. Muchísimas gracias. Aquí lo tengo anotado. Eso es para el IVA, ¿va? O para el ISR. Bueno, ahí miraremos. Pues entonces, vamos a terminar aquí, jóvenes, ¿verdad? Creo que ya tienen bastante material para el examen. Sin embargo, pues yo voy a seguir dando clases, ¿verdad? Porque cada vez que hay exámenes, hay un periodo de 2 exámenes en que no se puede dar clase porque pues interfiere con los otros exámenes, ¿verdad? Así es de que, bueno, hasta pronto, bueno, perdón. Solo le voy a tomar una foto a eso mejor. Ay, se me cayó un libro. Y, licenciada, disculpe, entonces, hasta la página que vimos hoy termina el contenido para el primer parcial. Vamos a ver, todavía no les puedo decir. Vamos a ver cómo está el horario de los exámenes. Porque no tengo idea. Supuestamente sí. Pero puede que no, porque lo que pasa es que todavía nos falta como norma de derecho internacional público, que es muy importante, el derecho a los tratados. Y eso a lo mejor los tenemos que leer antes del examen, pero voy a revisar los contenidos y les aviso en la próxima clase. ¿Verdad? Está bien, licenciada, porque muchas yo gracias. no creo que los exámenes sean la otra semana. No, licenciada, del 21 en adelante enviaron ya una calendarización, pero no sé si es oficial. Ya, del 21 en adelante. Yo creo De que agosto. no es oficial. No, parece que no. Entonces, el 29 nos corresponde a nosotros. Sí, todavía nosotros tendríamos clases hasta el 21 de agosto, o sea, toda la semana entrante. ¿Verdad? Sí, todavía la otra semana. Y la semana entrante y la siguiente semana, porque es hasta el 21 de agosto. Entonces, sí, tenemos cancha para ver otros temas importantes, porque el derecho internacional es muy amplio. Perdón la interrupción. En la ley del impuesto sobre la renta, la exención está en el artículo 70, que son las rentas de remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales acreditados en Guatemala reciban en el desempeño de sus funciones. Como no, sí, aquí, como nos lo mandó por... Sí, no, ese es otro compañero que también hizo el favor, pero ese es en el impuesto sobre la renta. Bueno, sí. Bueno, les agradezco mucho. Mire qué interesante dar clases. Usted debe ser auditor, ¿verdad?
Así dicen. ¿Verdad? Sí, he tenido otros auditores en mis grupos de trabajo. Siempre Sí. hay por lo menos uno, o dos, o tres, pero no faltan. No falta, no, es que es bonita la carrera de Derecho combinada con las económicas. Cuando se Sí. combinan es un muy buen elemento. Ah, sí, esa combinación es muy completa, sobre todo para quien trabaja en el Estado. Es correcto, es correcto. Ahora Gracias, licenciada, por la... Mande. Ahora los que trabajan para la iniciativa privada, pues no sé, también les sirve. Sí, Bien, la defensa fiscal, la defensa tributaria es muy importante, la combinación en lo privado, olvídese. Pues sí, porque conocer eso y conocer los fundamentos del derecho, pues sí, es una buena combinación. Es una combinación de conocer la parte financiera donde termina e inicia la parte legal, que es la procesal, civil, mercantil, etcétera. Entonces, sí es una combinación interesante. Sí, es cierto, sí. Y a veces Gracias las por tu- circulares, ¿verdad? Que a veces en algunas circulares, pues los abogados nos oponemos por la jerarquía de la ley. Cosas como esas, ¿verdad? Sí, Nicta. Pero ahí No, gracias. es un complemento, jóvenes. Así es de que les deseo un buen fin de semana. Muy bien. Y hasta pronto, pues sabes, tienen material para leer. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.